Todos crecimos creyendo que Hércules era la historia del héroe fuerte, del semidios que derrota monstruos, salva ciudades y demuestra que es el más poderoso de todos. Pero si miras bien la película, la historia de Hércules no es sobre fuerza, es sobre lo difícil que es descubrir quién eres realmente, porque Hércules empieza su historia sintiéndose fuera de lugar. Desde niño rompe todo lo que toca, no entiende por qué es diferente, no logra encajar. Y lo peor, nadie sabe explicarle quién es realmente. Hay una escena clave cuando descubre el templo de Zeus, ahí se entera de la verdad. Él nació en el Olimpo, pero por culpa de Hades terminó creciendo en la tierra como mortal. Y es entonces cuando Hércules cree que finalmente tiene la respuesta. Si quiere volver a casa, tiene que convertirse en un héroe verdadero. Suena simple, pero el problema es que nadie le explica qué significa realmente ser héroe. Así que Hércules hace lo que todos haríamos, empieza a demostrarlo, entrena con Phil, derrota monstruos, salva personas y poco a poco el mundo empieza a adorarlo. Estatus, merchandising, fans. Básicamente, Hércules se convierte en la primera celebridad de la antigua Grecia. Pero hay un detalle importante. Todo el mundo lo llama héroe, menos el Olimpo. Porque para volver a casa, Hércules necesita que Zeus lo reconozca como héroe verdadero. Y por más hazañas que haga, eso nunca llega. ¿Por qué? Porque la película está escondiendo algo muy importante. Para Disney, un héroe no es alguien fuerte, ni siquiera alguien valiente. Un héroe es alguien que elige a otros antes que a sí mismo. Y eso es algo que Hércules todavía no entiende, hasta que aparece Megara. Meg no es la típica princesa, no cree en héroes, no cree en finales felices y definitivamente no cree en el amor. Pero aún así, Hércules se enamora de ella y por primera vez en toda la historia, Hércules deja de pensar en convertirse en héroe y empieza a pensar en alguien más. Entonces, llega el momento que cambia todo. Meg muere y Hércules tiene una opción. Puede aceptar su lugar entre los dioses, puede quedarse en el Olimpo, puede tener la vida que siempre quiso, o puede arriesgarlo todo para salvar a Meg, incluso si eso significa morir. Y aquí pasa algo increíble. Hércules se lanza al río de las almas del inframundo para rescatarla, un lugar donde ningún mortal puede sobrevivir. Mientras más nada, su cuerpo empieza a desintegrarse, pero aún así no se detiene. Porque en ese momento Hércules ya no está intentando ser un héroe, solo está intentando salvar a alguien que ama, y es justo ahí cuando sucede. Hércules se vuelve inmortal otra vez, no porque derrotó al monstruo más grande, no porque salvó a la ciudad, sino porque decidió sacrificarse por alguien más. Ese fue el momento en que se convirtió en un héroe verdadero. Pero la película todavía tiene un último giro. Zeus le ofrece regresar al Olimpo, convertirse en Dios otra vez, vivir para siempre, todo lo que Hércules quería desde el inicio, y sin embargo, Hércules dice que no, porque finalmente entendió algo. Su hogar nunca fue el Olimpo, su hogar está donde están las personas que ama. Por eso, al final de la película, Hércules no se queda con los dioses, se queda en la tierra, porque después de todo el viaje descubrió algo que nadie le explicó al inicio. Ser héroe no se trata de fuerza, ni de fama, ni siquiera de gloria. Se trata de a quién decides salvar cuando nadie está mirando. Y tal vez por eso la película termina con una frase perfecta. Las estrellas pueden contar la historia de las hazañas de Hércules, pero su verdadero heroísmo vive en los corazones de quienes salvó. Y ahora te pregunto algo. Si Hércules nunca hubiera salvado ciudades, si nunca hubiera derrotado monstruos, pero hubiera igual arriesgado su vida por Meg, ¿seguiría siendo un héroe? O mejor dicho, ¿eso era lo único que realmente importaba desde el inicio?